Cuando entras al perfil personal de Valentina Shevchenko, lo primero que te encuentras es la fotografía de esta espectacular mujer. Bellísima. Ya tú sabes en ese preciso instante que te va a gustar. Lo que sea, te va a gustar. A continuación, descubres que es una luchadora de artes marciales mixtas, actual campeona de la franquicia UFC en el peso mosca, número 2 en el ranking libra por libra de las mujeres más peligrosas de UFC, solo debajo de la leona Amanda Nunes. Pero bueno, eso es entendible. Amanda Nunes es una bestia en las MMA. Descubres que Valentina es nacionalizada en Perú, que habla 3 idiomas, ruso, inglés y español, que la apodaron Bullet, o sea, la bala, debido a su forma de atacar y luego de noquear a sus apenas 12 años de edad a una rival de 22 años en una pelea de Muay Thai. Descubres que tiene entrenamiento en kickboxing, en boxeo occidental, en Muay Thai, en Taekwondo, en Judo, Sambo, Krav Maga. Y desde ese momento te das cuenta de que quieres saber más y todo sobre esta mujer. Valentina Anatolyevna Shevchenko es una atleta, una luchadora de artes marciales mixtas que fue 11 veces campeón del mundo de Muay Thai, 3 veces campeón del mundo en kickboxing y K1 y 2 veces campeón del mundo en MMA, más 2 veces también fue ganadora de los World Martial Arts Games. Se presenta en el UFC en la categoría de peso gallo y peso mosca, siendo la actual campeona de peso mosca de dicha franquicia. Ganó en total 16 veces en campeonatos mundiales. Esto sin contar los campeonatos menores y torneos de tipo locales que inflaría sus palmares a niveles impresionantes. Sin embargo, y a pesar de que podríamos denominarla como una mujer letal, una verdadera femme fatale, Valentina, por fuera de los guantes de box y de MMA, es una chica encantadora que habla fluido 3 idiomas, ruso, inglés y español, y que también se destaca por ser una gran bailarina y tiradora profesional, por cierto. La biografía de esta atleta comienza un 7 de marzo del año 1988 en Frunze, República Socialista Soviética de Kirguistán, Unión Soviética, ahora conocida como Bishkek en Kirguistán. A partir de los 5 años, la niña Valentina comenzó a dar sus primeros pasos en las artes marciales, asistiendo a clases de taekwondo. Su mentor fue el entrenador Pavel Fedotov. Todos los éxitos que tuvo a lo largo de su vida, al igual que el hecho de convertirse de una niña a una mujer de férrea personalidad, se la debe a su mentor. Shevchenko esto lo admite siempre cada vez que es entrevistada. La hermana de Valentina, Antonina Shevchenko, también eligió como carrera deportiva las artes marciales y se convirtió en la campeona mundial de Muay Thai. Ella también entrenó con Fedotov. Sin embargo, no creas que las habilidades de Valentina y de Antonina fueron una mera casualidad del destino. No, para nada, ya que su madre, Elena Shevchenko, es la presidenta de la Asociación Nacional de Muay Thai en Kirguistán y ex campeona de Muay Thai en varias ocasiones. Su padre, por su parte, Anatoly Shevchenko, sirvió en la flota del Pacífico de la Armada Soviética durante 3 años durante la Guerra Fría. Luego de interesarse por los deportes de combate a una muy temprana edad, como ya vimos, Valentina comenzó a practicar taekwondo a los 5 años, bajo la influencia de su hermana mayor, Antonina, y de su madre, quienes ya habían entrenado este deporte. A los 12 años, hizo la transición para el kickboxing y el Muay Thai, y luego al estilo libre valetudo. Su carrera en kickboxing comenzó en el año 2000, cuando a los 12 años noqueó a una oponente de 22 años, lo que le valió el apodo de Bullet de su entrenador Pavel Fedotov debido a su velocidad en el ring y la rápida explosividad con la que atacaba. Viajó a Perú con Fedotov y Antonina en el año 2007, donde se convirtieron en profesores de artes marciales y Fedotov finalmente trasladó a su equipo allí de forma permanente. Además de hablar 3 idiomas, Shevchenko obtuvo una licenciatura en dirección de cine de la Academia Nacional de Artes de la República de Kirguistán. En el año 2019, el presidente de Kirguistán, Sooronbay Yerbekov, le otorgó la orden Dank. Fue premiada durante su primera visita a Kirguistán en 7 años, durante los cuales Yerbekov elogió el papel de Shevchenko en su profesión, diciendo que ella defendió el honor de nuestro Kirguistán en el mundo.
Desde que llegó a Perú, ha desarrollado una vida muy activa en el entorno de lo artístico, incluso participando en reality shows donde fue reconocida por sus habilidades como bailarina. También fue embajadora de la iniciativa El Deporte es tu Pandilla de la IFMA en Perú, que ofrecía entrenamiento de Muay Thai a jóvenes marginados como una forma de darles una alternativa a unirse a una pandilla o participar en un estilo de vida no violento. Del año 2003 al 2015, Shevchenko ganó colectivamente más de 50 partidos amateur y profesionales en K1, Muay Thai y Kickboxing. Recibió su primera derrota en Kickboxing cuando luchó contra Devi Urkens en el año 2008 y su segunda contra Kong Wang en el 2015. Además de eso, ganó 8 medallas de oro en el 2003, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 2014, cuando compitió en los campeonatos mundiales de IFMA en Muay Thai, así como en la Copa del Mundo Real IMFA en el 2015. Durante estas competencias, Shevchenko derrotó a la futura campeona de peso paja femenino de UFC, Joanna Jedrzejczyk, 3 veces, y a la futura luchadora de UFC, Lina Landsberg, una vez. Shevchenko es considerada por unanimidad una de las mejores luchadoras de Muay Thai del mundo. Luego de un pequeño paso por el boxeo en Perú, por allá por el año 2010, disciplina en que no le fue mal, aunque no se sintió del todo cómoda, ya que al ser una peleadora que venía del kickboxing, del Muay Thai y de las MMA, estaba acostumbrada a usar todas las partes de su cuerpo como arma, y al limitarse únicamente a usar los puños por reglamento, le provocaban una importante frustración que generaba peleas sucias con continuas quejas de las esquinas de sus rivales. Shevchenko hizo su debut en UFC como reemplazo a corto plazo de Germany Reddenmine contra Sarah Kaufman en UFC on Fox 17. Ella ganó esa pelea por decisión dividida. En su segunda pelea por promoción, Shevchenko se enfrentó a Amanda Nunes en UFC 196 el 5 de marzo del 2016. Aunque tuvo una actuación impresionante y sólida en la tercera ronda, su lento comienzo en las 2 primeras le dio las rondas a Nunes, perdiendo la pelea por decisión unánime, 29-28, 29-27 y 29-27. En su tercer encuentro en UFC, Shevchenko se enfrentó a la ex campeona de peso gallo femenino, Holly Holmes, el 23 de julio del 2016. Después de perder la primera ronda, se recuperó para hacerse cargo de esa pelea y ganó una decisión unánime dominante. Se esperaba que Shevchenko se enfrentara a la actual campeona de peso gallo femenino Amanda Nunes el 8 de julio del 2017 en UFC 213, pero el día del evento Nunes se enfermó y no asistió a la pelea. La revancha contra Nunes se reprogramó para UFC 215 el 9 de septiembre del 2017 en Edmonton, Alberta. Después de una pelea cerrada de ida y vuelta, Valentina perdió por decisión dividida segunda vez. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, expresó su desacuerdo con la decisión de los jueces, pero también dijo que respetaba el resultado. De los 22 medios de comunicación presentes en ese evento, 10 marcaron para Nunes, 10 marcaron para Shevchenko y 2 marcaron un empate. El 20 de septiembre del año 2018 se anunció que Shevchenko se enfrentaría a Joanna Jedrzejczyk, quien regresaba al peso mosca el 8 de diciembre en UFC 231 por la vacante del campeonato de peso mosca femenino. Shevchenko derrotó a Joanna por decisión unánime para convertirse así entonces en la nueva campeona de peso mosca femenino de UFC. Luego de ganar esa pelea de campeonato de peso mosca y colocarse como la monarca de la categoría, Valentina defendió su título en 5 oportunidades hasta la fecha, todas con victorias. Valentina Shevchenko es una kickboxeadora condecorada, principalmente conocida por su preciso contragolpe. Es reconocida también por su habilidad excepcional para medir la distancia del ataque de un oponente y luego tomar represalias con una variante de contraataques. En una entrevista del año 2017, Valentina señaló los desafíos de perfeccionar esta técnica en las artes marciales mixtas. Ella decía: es diferente pelear contra un luchador mixto que contra un luchador de pie. Sentir la distancia de su golpe es diferente. Sin embargo, no le fue difícil acostumbrarse, ya que además de su golpeo, Shevchenko también es una luchadora altamente hábil y tiene un cinturón negro en judo,
como lo ha demostrado en sus múltiples derribos, por ejemplo contra Holly Holm y Jessica Andrade, su sumisión de brazo a Juliana Peña y su sumisión de estrangulamiento trasero desnudo sobre Priscila Colleira.